Vamos a comenzar. Hoy, 23 de septiembre, se hace una reunión muy importante en la Sociedad de Historia de la Medicina sobre un tema de arqueología médica. Yo tengo una pésima voz y por eso voy a hablar a nombre mío la profesora Marta Fierro. Doctor Michel Faisal, tenga la gentileza del orden del día. Buenas tardes para todos. La reunión de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. En esta ocasión, el tema el cual se va a revisar son simbolismos y enseñanzas médicas y sociales de las máscaras precolombinas. Es de autoría del doctor Hugo Sotomayor Trivín. La lectura va a estar a cargo de la profesora, la docente Marta Fierro, y los comentarios a cargo de la profesora Paula Matiz. La profesora Marta Fierro es psicóloga de la Universidad Católica y maestría en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente de la Universidad Militar Nueva Granada en el área de humanidades para posgrado y violencia en Colombia en pregrado. Doctora Marta Fierro tiene la palabra para que haga la lectura del trabajo del doctor Hugo Sotomayor. Buenas tardes. Empezamos. Simbolismos y enseñanzas médicas y sociales de las máscaras precolombinas, Hugo Armando Sotomayor Trivín. Después de haber publicado en el año 1994 el artículo a propósito de la bartonelosis en una máscara ecuatoriana precolombina, en la revista Medicina de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, figura 1, de haber escrito con la coautoría del arqueólogo Gonzalo Correal Urrego el artículo Las calaveras enmascaradas de las momias Yuco y Yupa Motilones en la revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el año 2003, figura 2, de haber mostrado en el año 2012 en mi libro Aspectos históricos y geográficos de algunas enfermedades importantes en Colombia. En el capítulo Bartonelosis, una máscara nariño compatible con la erupción típica de la forma verrugosa y nodular de esa enfermedad. Figura 4, de haber visto un importante número de máscaras precolombinas de diverso material, como lo analizó en su trabajo Máscara precolombina el arqueólogo Álvaro Chávez Mendoza en 1974, con diferentes expresiones faciales y funciones, y de haber participado en el estudio de la maravillosa colección de máscaras ecuatorianas de material malacológico, figura 5, de la mayoría de conchas, Spondylis princeps, de propiedad de Alonso Restrepo de León y que forma parte de su libro inédito titulado Los rostros de la mar. Recientemente tuve la suerte de adquirir las 4 interesantes máscaras, motivo de esta breve comunicación. Figuras 6, 7, 8 y 9. Diapositiva 1. Esta es. Máscara en cerámica de la cultura Jama Coaque, 400 años antes de Cristo, a 400 años después de Cristo, con lesiones nodulares por verruga peruana, bartonelosis, colección del autor, fotografía tomada por Andrea Mejía Cruz. Diapositiva 2. Figura 2 y 3, vista frontal y lateral izquierda de calavera enmascarada, Yupa Motilones, colección del Inca, fotografía tomada por el autor. Diapositiva 3. Máscara en cerámica perteneciente a la cultura nariño del Carchi o de los Pastos, probablemente del horizonte Capulí, 500 años después de Cristo a 1500 después de Cristo, con un brote tipo nodular compatible con la bartonelosis en su fase verrucosa, colección del autor, fotografía tomada por Andrea Mejía Cruz. Diapositiva 4. Máscara esculpida en concha Spondylis princeps, fotografía cedida por
por cortesía de Alonso Restrepo de León, de su libro inédito Los rostros de la mar. Material y métodos. Se presentaron 4 máscaras, 3 ecuatorianas y una colombiana. Las ecuatorianas, todas 3 de culturas que florecieron en la costa de ese país. Son 2 de cerámica y una de concha. La colombiana es de cobre y fue elaborada en el interior de lo que se llama cultura quimbaya. Las 2 primeras máscaras, por informes de las personas que me facilitó las piezas, fueron obtenidas en la región donde floreció la cultura precolombina ecuatoriana Jama-Coaqui. La primera de ellas es de cerámica, de un tamaño de 21 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho, que al cubrir perfectamente el rostro de una persona debió ser una máscara mortuoria, por su peso y tamaño. Tiene un agujero en cada extremo superior, posiblemente para sujetarla al rostro del difunto. Una asa en medio de la frente, posiblemente para levantar la máscara. Y en reemplazo de los ojos, sendas incrustaciones de piedras verdes, casi semicirculares, y otra incrustación de piedra de color verde, aunque más brillante, en región sublabial, un besote. Estas incrustaciones, muy probablemente de piedra jadeíta, contrastan vivamente con la simulación de dientes realizadas con 7 piedras o material malocológico, que muestran en la mitad de las 5 centrales una canalura, tratando de señalar los incisivos inferiores y superiores, que aunque anatómicamente son 4 y 4, aquí se muestran 5 y 5, y tiene sendos colmillos superiores bien proporcionados al tamaño de los incisivos. En el ángulo de la comisura labial a la izquierda se aprecia un fragmento del mismo material que simula los dientes. Todas estas características señalan que su destinatario era un personaje de poder. La máscara muestra una línea de fractura que atraviesa toda su longitud próxima al lado derecho de la nariz y 2 líneas de fracturas perpendiculares a la anterior, la primera en la región por debajo del arco superciliar derecho y la segunda a la altura media de la zona mentoniana derecha. Todas 3 fracturas están arregladas por material de adhesión. Diapositiva 6. La segunda máscara es de una cerámica color café de 15 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho, que muestra en la frente 10 nódulos y en cada mejilla 3, para un total de 16 lesiones nodulares compatibles con los nódulos hemangiomatosos de la verruga peruana o bartonelosis. Figura 7. Diapositiva 7. La tercera máscara, también ecuatoriana, está esculpida en la concha roja del Spondylus princeps. Fue elaborada por algunos de los pueblos o culturas prehispánicas del Ecuador. Su altura es de 15 centímetros, su anchura es de 9 centímetros y su profundidad es de 5 centímetros. Tiene dos colores, el rojo y el blanco. Con alta probabilidad fue una máscara propiciatoria o un esboto, por ser elaborada en esa concha tan cargada de simbolismos. Figura 8. La cuarta máscara es de cobre, verde con amarillo, de procedencia de la región del Cauca Medio o territorio quimbaya. Parece ser del periodo tardío, 650 después de Cristo, 1600 después de Cristo. Mide 11 centímetros de ancho, 9 centímetros de alto y 5 centímetros de profundidad. Muestra 8 volutas, 4 en la cabeza y 2 en la altura de las orejas. Un adorno redondo que pende la glabela y otro redondo del mismo tamaño que el anterior que hace de nariguera. El personaje tiene la boca abierta, presenta los orificios oculares libres y unos pómulos prominentes. Posiblemente fue llevada pendiendo del cuello. Sí se acepta que los 2 pequeños orificios que están entre las volutas 1 y 2, 3 y 4 fueron usados para pasar un cordón. Discusión.
La denominada cultura Jama Coaque ocupó en la costa pacífico del Ecuador, el norte de la provincia de Manabí y el sur de la provincia de Esmeraldas, entre la bahía de Caraqués al sur y el Cabo de San Francisco al norte, un área donde un largo periodo desde el 350 a.C. al 1533 después de Cristo. Esta ocupación tiene dos periodos, el Jama Coaque, 400 a.C. al 400 después de Cristo, que corresponde al periodo del desarrollo regional de la arqueología ecuatoriana, y Jama Coaque. Jama Coaque II, desde el 400 después de Cristo hasta el temprano periodo colonial, que corresponde a la integración según la arqueología del Ecuador. Se sabe que las máscaras, así como las figuras con trajes emplumados, las hibridaciones antropomorfas, los animales con lengua bífida y las figurillas articuladas pertenecieron a la sociedad Jama Coaque I y que ésta tuvo contactos comerciales con las sociedades mesoamericanas. Aunque se sabe que las culturas de la costa pacífico del Ecuador, desde la de Valdivia, las del complejo formativo Chorrera, Machalilla y las de los desarrollos regionales como Guajala, Jama, Coaque, La Tolita, Bahía, Manta y Huancavilca, tuvieron una especial relación con las conchas Spondylis prince por su estrecha asociación con las temperaturas de la corriente de Humboldt y su valor predictivo de los regímenes de invierno-verano y de los fenómenos del niño y la niña. Poco se sabe la tipología artística de esas culturas al trabajar esa concha, a excepción de la sencillez de las producidas por la de Valdivia. Razón esa que impide asociar la máscara de concha aquí presentada a cualquiera de las culturas señaladas. Aquí vale la pena contar algo de lo que Alonso Restrepo de León, que en paz descanse, el amigo y gran coleccionista y estudioso de la malacología, y yo tuvimos oportunidad de saber sobre esta concha de tantísimo valor, en vista de que no encontrábamos suficiente información sobre las máscaras elaboradas en esa concha. Alonso, poseedor de más de 300 de esas máscaras, logró que la arqueóloga ecuatoriana y encargada de una sección de las oficinas del Patrimonio del Ecuador, Estelina Quinatoa, viniera a Bogotá a conocer la colección. Estelina, a ver la colección, quedó perpleja y nos contó que en su país, en los museos, no había más de 20 de esas máscaras y no existía un estudio sistemático sobre ellas. De la máscara colombiana del Cauca Medio, en donde se asentó en lo que se ha llamado estilo Quimbaya, se sabe que en ese estilo hubo una predilección en el periodo tardío, 650 a 1600 después de Cristo, por los adornos corporales en cobre, así como una predilección por figuras humanas fitomorfas y de recipientes en oro en el periodo temprano, 550 a.C. a 650 después de Cristo. Con seguridad fue considerada de gran valor y por esto mismo enterrada como parte de un ajuar funerario. Las diferentes sociedades han considerado el cadáver, ya sea como el último portador del alma que emigra, una fuente de impureza y como una oportunidad de resaltar el poder del difunto o de seguir castigándolo. Y solo en la cultura occidental para enseñar anatomía en la escuela de Alejandría, en el periodo helenístico y luego en Europa. Todas las sociedades han tenido ritos fúnebres, como por ejemplo los vinculados a las posiciones del cadáver en el entierro, cremación, inhumación, entierros secundarios. Los mausoleos, las pirámides, los procesos de momificación, los días de luto, los convites a comer durante la celebración del duelo fueron trabajos asociados a resaltar el poder del difunto, como lo fueron los acompañantes de los muertos, una de las esposas, algunos sirvientes, algunos animales domésticos como el gato en el antiguo Egipto, el caballo entre los habitantes de las grandes estepas asiáticas y los perros como en México y Perú precolombinos, y el entierro junto al cadáver del difunto de elementos como armas, joyas y máscaras. Las máscaras
grandes y pesadas, en especial las de piedras, fueron usadas para resaltar el poder del difunto, y las de menor peso fueron usadas en vida como adornos por los personajes de alto estatus y poder en las sociedades, y luego, cuando eran consideradas de gran valor, enterradas junto al cadáver. Las piedras verdes, como el jade y la jadeíta, tan usada por los indígenas de Mesoamérica, han sido asociadas a la fertilidad, al renacer. Diapositiva 9. La pequeña máscara de jade que se muestra a continuación perteneció a la cultura nariña, en donde, por tener un agujero en la frente, evidentemente se usó como un adorno colgante de gran valor sobre el pecho para resaltar el estatus de quien lo lucía. El cobre fue un material muy usado en diferentes momentos y sociedades en América. En Colombia fue usado en aleaciones con coro, tumbaga o solo. En la cultura zenú se hicieron cascabeles, en la cultura nariño discos y flautas de pan o rondadores. A las diferentes partes del cuerpo, las diferentes sociedades le han dado un similar o diferente significado. Por ejemplo, la cabellera abundante se ha asociado a unas extensas raíces capaces de permitir un crecimiento de las plantas. De allí la asociación de la cabellera con la fertilidad y la sexualidad. Y por eso el afán de cubrir la cabellera de las monjas y de las mujeres islámicas. Las jivas o jorobas se han asociado a la acumulación, el intestino grueso a la retención, a la avaricia, el vaso a la melancolía, el hígado a la ira, la espalda a la rectitud y la dentadura bien alineada al orden, a la templanza, los colmillos a la fuerza, a la agresión, como es el caso de las bocas y dentaduras de la estatuaria de San Agustín. Diapositiva 10. El no tener en cuenta el pensamiento asociativo de los pueblos del pasado nos enceguece, nos hace ver, por ejemplo, en la figura de San Agustín, en lo que se ve en un adulto tomado por los pies a un niño, a una partera, olvidándonos de la exhibición agresiva de los colmillos, que habla más bien de una escena de sacrificio infantil. Conclusiones. Se presentan 4 máscaras nuevas, 2 de cerámicas y muy probablemente jama coaque, la primera que puede cubrir el rostro de un adulto, posiblemente mortoria, que por sus incrustaciones de piedras verdes en el lugar de los ojos y en la región sublabial y la simulación de unos dientes alineados y con colmillos del tamaño normal, representan un sujeto con poder espiritual y de mando. Y la segunda, que podría ocultar el rostro de un adulto más pequeño, afectado por la fase verrucosa de la bartonelosis. Una tercera, también ecuatoriana, de concha, muy probablemente de carácter votivo, y una cuarta colombiana del Cauca Medio, quimbaya de cobre, usada como adorno corporal. Las 3 máscaras, 2 de la costa pacífica ecuatoriana y una de las montañas del sur de Colombia, que muestran la bartonelosis en su fase verrucosa o nodular, producida por Bartonella basiliformis, transmitido por la picadura de la hembra del mosquito Pelebotoma leucomia, demuestra fehacientemente cómo esta enfermedad se presenta en diferentes altitudes o pisos térmicos propios de los valles interandinos, como los descritos en Oroya, Perú, Guaitara, Colombia y en la costa pacífica, sitio donde se ubican las localidades ecuatorianas Jamás y Coaque. Esta enfermedad está restringida a Colombia, Ecuador y Perú. Pedro Cieza León describió en la costa ecuatoriana: se cría en los hombres unas verrugas bermejas del grandor de nueces y les nacen en la frente y en las narices y en otras partes, que además de ser mal grave, es mayor la fealdad que hacen los rostros, y créase que de comer algún pescado procede este mal. Otra descripción de esta enfermedad la hizo el Inca Garcilaso en su Historia General del Perú, tomo 1, capítulo 15. En 1531, las fuerzas expedicionarias de los españoles hicieron un alto en la bahía de Coaque, Ecuador.
Se les recreció a los de Pizarro una enfermedad extraña y abominable, y fue que les nacían por la cabeza, por el rostro y por todo el cuerpo unas como verrugas que lo parecían al principio cuando se les mostraba, mas después yendo, creciendo, se ponían como brevas prietas y del tamaño dependían de un pezón, destilando de sí mucha sangre, causando grandísimo dolor y horror. No se dejaban tocar, ponían feísimos a los que daban, y porque unas verrugas colgaban de la nariz, de las barbas y orejas. No sabían qué les hacer. Murieron muchos, otros muchos sanaron. No fue la enfermedad general por todos los españoles, aunque corrió por todo el Perú, que muchos años después vio en el Cusco 3 o 4 españoles con la misma enfermedad y sanaron. El cronista Miguel de Tete afirmó que el pueblo de Ocoaque es la cosa más enferma que hay debajo del cielo. La bartonelosis conforma con la tungiasis, la enfermedad de Chagas, las riqueciosis por riquezi transmitida por garrapatas, fiebre de las montañas rocosas, fiebre de Tobia, fiebre de San Paulo y el karate o pinta o mal de pinto o jovero o puro, las 5 enfermedades propias o autóctonas de América prehispánica. En América, después de la treponematosis autóctona del karate, existieron las otras 3 treponematosis, la sífilis venérea, el pian o yan o de Frambesía, y se conoció la tuberculosis hominis, no así la bovis. La paleontología tiene 3 fuentes principales para su estudio: los restos humanos, huesos, momias, coprolitos, etc. El arte y la historia. La presentación aquí mostrada tiene 2 de las 3 fuentes, el arte y la historia. La paleopatología es uno de los cimientos de la paleoepidemiología, como a su vez esta conforma un capítulo más de la epidemiología general con la epidemiología histórica, la etnoepidemiología y la epidemiología intercultural. El realismo de las representaciones artísticas de la bartonelosis aquí mostradas, al igual que se utilizó en otras patologías, a decir de la medicina moderna, buscaba mostrarle a los miembros de las comunidades indígenas con seguridad las diferencias en la anatomía de ellas, dentro de una medicina empírico-analógica, a manera como la medicina occidental lo hace con las colecciones de teratología, los moldes en cera de las enfermedades y la fotografía, dentro de una medicina puramente empírico-analítica. En toda América se hicieron ofrendas votivas y el adorno personal fue utilizado para establecer jerarquías de poder y estatus. Bibliografía: Sotomayor, Trivi, Hugo Armando. A propósito de la bartonelosis en una máscara ecuatoriana precolombina. Academia Nacional de Medicina, número 36, abril 1994. Profesora Marta Fierro, muchas gracias por la lectura tan apropiada del texto del doctor Hugo Sotomayor. A continuación, la profesora Matiz, Paula Matiz, va a hacer el comentario de honor sobre el texto del doctor Hugo. La doctora Paula Matiz López es doctora en Patrimonio Cultural de la Universidad de Lucca, en Italia, y magíster en Patrimonio también Cultural en la Universidad de Turín. Esa ha sido curadora asistente del Museo de la Lepra de Agua de Dios, del Museo del Hospital San José de Bogotá, del Museo de la Academia Nacional de Medicina y del Instituto Nacional de Radium, donde ha hecho aportes muy importantes para la museología. Es actualmente asesora del Comité de Museos de la Academia Nacional de Medicina. Profesora Paula Matiz, por favor. Muy buenas tardes, doctor Faisal. Muy buenas tardes, doctor Sotomayor. Buenas tardes a todos los miembros de la Sociedad de Historia de la Medicina y de la Academia Nacional de Medicina.
Permítanme, yo les comparto pantalla. Por favor, me indican cuando la puedan ver, por favor. Gracias. Entonces, como antesala a este breve comentario sobre el trabajo del doctor Hugo Sotomayor, debo señalar que mi apreciación no será desde la medicina, por supuesto, porque se encuentra fuera de mi campo de conocimiento. El análisis del texto se va a basar en los fundamentos que desde mi disciplina y formación profesional me permiten acercarme a las fuentes que señaló el doctor Sotomayor en su texto, suscitándome vinculaciones directas con la historia del arte y con la producción de la cultura material, tanto en objeto como en imagen. El trabajo Simbolismos y enseñanzas médicas y sociales de unas máscaras precolombinas se refieren a unas fuentes de información para la paleopatología. En concreto, en relación a los restos humanos, al arte y a la historia, entendido esto como los testimonios documentales netamente. En este comentario me voy a concentrar en el arte, por supuesto, pero más particularmente a la concepción de la cultura material prehispánica y cómo las piezas, cómo se han tomado estas como piezas artísticas pertenecientes a una historia del arte y la aparente decisión que existe con la disciplina de la arqueología. Creo que de aquí en adelante voy a trabajarlo un poco más comentado que leído, que en esta virtualidad uno tiende a sentirse un tanto abandonado y solo. No poderles ver la cara es difícil. Entonces, lo primero que habría que decir es que desde la perspectiva de la historiografía clásica del arte, la arqueología ha hecho parte de las bellas artes. Prácticamente son dos disciplinas que se han mantenido juntas o se mantuvieron hasta el siglo XIX juntas, y esto radicaba particularmente en una estrecha relación entre el concepto de mímesis con la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente desde la concepción griega hay una idea platónica de la perfección y de la mímesis con esa realidad. Un buen escultor era aquel que podía llegar a manejar ese canon de belleza perfecto y sus obras prácticamente que simulaban de la manera más fiel posible esa realidad. En ese sentido, las piezas tanto griegas como romanas eran como un excelente ejemplo de ese seguimiento del canon. Aquí encuentran el Laocoonte, que entre otras cosas es una pieza arqueológica, tomada un poco más desde las bellas artes, por supuesto, justamente desde esta concepción platónica del ideal. El Laocoonte fue encontrado en 1504 y durante unas excavaciones de obras civiles en Roma, y el Papa Julio II envía al arquitecto del Vaticano y a Miguel Ángel a evaluar la pieza. Obviamente la representación del Laocoonte automáticamente los remite a ellos a unos textos que conocían de Plinio el Viejo en relación a la historia del Laocoonte, y son ellos los que atribuyen que se trata entonces de esa imagen tan reconocida, de ese evento tan evidenciado por la literatura de Plinio el Viejo. Automáticamente esa pieza, que en sí es arqueológica, pasa a ser considerado en el ámbito artístico. Y prácticamente esta concepción en que la pieza arqueológica hace parte del ámbito estético de belleza, o siguiendo un canon de perfección de la belleza clásica, se mantiene hasta que tengamos el rompimiento con la Edad Moderna, rompimiento del siglo XIX prácticamente, con, digamos, esta introducción fuerte de la industrialización y la modernidad.
en Europa. Esto trae otro manejo completamente diferente porque básicamente los procesos de colonialismo del siglo XIX llevan a la mirada europea a plantearse una diferencia muy clara entre lo que significa el europeo, lo que significan unos, y esos otros que ya se venían perfilando prácticamente desde el Renacimiento, esos otros que están fuera del ámbito europeo. Esto va a generar un gran énfasis en la identidad nacional y en el ámbito disciplinar trae como consecuencia que la etnografía y la arqueología, e incluso la antropología, sean unas disciplinas independientes donde se empiezan a desarrollar unas metodologías y unos procesos particulares para estas disciplinas, separándose un poco de la historia del arte. La historia del arte, por su parte, digamos que toma otro camino y estos museos, van a ver, la imagen que están viendo es del Museo Etnográfico de París, es una foto histórica en realidad del Museo Etnográfico de París, que además se forman justamente con esta idea del desarrollo de la etnografía y de la arqueología. La historia del arte los va a tener como referentes, pero no hacen parte de sus metodologías de desarrollo. Un gran caso es el de Picasso, por supuesto, quien en la famosísima obra de las señoritas de Aviñón hay unas referencias muy concretas a ese otro externo de Europa que además entra, digamos, en cuestión justamente en los preceptos modernos. Esta va a ser como la única tipo de vinculación que se tenga de ese otro fuera de Europa, visto entre otras cosas también como unos referentes formales y estéticos. Es muy claro para las señoritas de Aviñón, por ejemplo, que hay unos referentes en la imagen egipcia, que es la mujer que ustedes encuentran a su lado izquierdo, y al lado derecho, además dicho también por el propio Picasso, las máscaras africanas que fueron tomadas por Picasso en este museo de etnografía de París. Una de las cosas que él resaltaba justamente era la gran capacidad de abstracción que tenían estas máscaras. Se refería a la abstracción en realidad como una simplicidad en la forma, como poder resumir la forma. Esto va a ser prácticamente que parte de la búsqueda del arte moderno. Sin embargo, no deja de haber aquí, en el ámbito moderno, una mirada frente a ese otro africano, asiático o americano, un tanto exótico, una realidad que sigue separando a unos y los otros. Y en realidad, esa mirada particular se da desde el inicio de la Edad Moderna con básicamente las miradas del Renacimiento. Y eso es muy claro en los gabinetes de curiosidades o los gabinetes de las maravillas. Los gabinetes de curiosidades y de las maravillas eran esta especie de cuartos, de colecciones particulares donde tenían además una vinculación muy clara con el prestigio, la acumulación y el prestigio, y además también mostrar la capacidad económica y el estatus social a partir de esa mirada exótica frente a un mundo que se presenta ante ellos un tanto desconocido, pero que quieren realmente aprender. En el lado izquierdo encuentran un gabinete de pintura que, si se dan cuenta, hacen las referencias concretas a esa antigüedad clásica, lo que ya venía diciendo, cómo hay una relación importante con ese ideal platónico y esa mirada, digamos, de ese canon de belleza perfecto desde la antigüedad. Y en la otra imagen ustedes están viendo en realidad una primera página de uno de los catálogos de colección, donde se muestra uno de estos gabinetes, más que todo de historia natural, pero se trataba de justamente aproximarse a ese mundo exótico y ese mundo lejano de Europa.
Aquí lo ven también muy claramente con estas dos imágenes. Al lado derecho tienen lo que realmente es un gabinete de curiosidades. Ese gabinete de curiosidades comprendía varias cosas, la pintura, piezas escultóricas, y quiero que se fijen muy bien que hay allí también unos elementos de restos óseos, también de restos naturales, porque todo esto componía de alguna manera la forma de acercarse y de aprehensión de ese mundo exterior por fuera de Europa. En la imagen del lado izquierdo, ustedes están viendo también uno de los grabados que componen uno de los catálogos de clasificación de colecciones de historia natural. Y esto es bien interesante porque allí aparece el dueño de la colección mostrándole a un visitante su gran gabinete de maravillas. Digamos, es una forma de mostrar cuánto podían conocer del mundo. Bien. No sé si tienen preguntas hasta acá, porque creo que escuché, no sé si una intervención. Creo que no. Entonces, continúo. No. Gracias. Continúo. Entonces, esta mirada exótica, pues es prácticamente un continuo que se da desde el Renacimiento hasta prácticamente el siglo XX, sí, de forma evidente. También ocurre con América y justamente durante los siglos XVI, XVII y XVIII se dan todos estos procesos de invención del indio americano, se denomina así en ese sentido de cómo Europa construye esa imagen del otro exótico y cómo además las piezas arqueológicas, por ejemplo, no se van a tratar propiamente dicho como pieza arqueológica. Se va a tratar como una curiosidad indígena, como una curiosidad de los indios. Y ellos se referían a los españoles, por ejemplo, se referían así a estas piezas. O sea que hay una diferenciación realmente en la mirada sobre esos testimonios materiales. Se sigue viendo como algo exótico, muy dominado, digamos, por la mirada eurocentrista y digamos que tiene esta característica de curiosidad. Esto lo vamos a heredar en el territorio colombiano porque básicamente durante la colonia esta es la mirada principal y lo vamos a heredar durante el siglo XIX. Un ejemplo muy claro de esto es el trabajo de la Comisión Coreográfica. De hecho, el profesor Karl Langebeck pues tiene sus dos super libros de tomos de Herederos del Pasado, referentes a justamente a esta construcción de esta imagen. En realidad lo que quiero mostrar aquí es, por ejemplo, en el siglo XIX, en toda mitad del siglo XIX, 1850, cómo la Comisión Coreográfica tiene una orden precisa dentro de sus objetivos y dentro de sus funciones, y era la de ilustrar y registrar también esas curiosidades indígenas. Lo llamaron así, las curiosidades indígenas. Y las representaciones que hay allí pueden ver otra máscara, de hecho, están los tunjos de orfebrería, también incluso la pintura rupestre. Esta es una bellísima lámina de José María Paz de las piedras de Facatativá, muy cerca aquí a Bogotá, en realidad, donde allí uno puede apreciar además estas pinturas rupestres. El anterior es de otro pintor de la Comisión Coreográfica, que es Henry Price, un inglés, de hecho, que viene a unirse a la Comisión Coreográfica, y esta viene siendo también otra de las representaciones de Henry Price, y aquí hay algo interesante porque si bien la comisión mencionaba las curiosidades de los indios o las curiosidades indígenas, aquí también se le da el nombre de antigüedades. Aquí se está refiriendo a las antigüedades de Loza. Estas dos ideas de curiosidades y antigüedades de los indios son los que van a marcar los principios de coleccionismo de este tipo de piezas en Colombia.
pues en el territorio hoy colombiano. Y prácticamente este es el antecedente que existe claramente para los principios de la arqueología colombiana. Hay en todo caso una mirada que sigue siendo exótica, que sigue siendo frente a un otro, que además lo interesante también en el siglo XIX es que aparece totalmente dividida y separada de un presente. Es decir, que ellos no vinculan las antigüedades y las curiosidades indígenas con las poblaciones de ese momento. Y sigue pasando lo mismo hoy por hoy, que no hay una vinculación directa con esa antigüedad o esa curiosidad o esa pieza arqueológica indígena con las comunidades del presente. Pues digamos que aquí, paréntesis para la muestra un botón, pues lo que está ocurriendo con el Belalcázar justamente muestra esas divisiones grandes con que tradicionalmente se han visto unos y otros. Entonces, las piezas arqueológicas no tomadas como arqueología van a ser, digamos, el inicio de esa introducción de la disciplina arqueológica en Colombia, que, valga la aclaración, viene desde las miradas europeas. Nuestros primeros arqueólogos en realidad son herederos de las corrientes arqueológicas de Alemania, casi todos pues son extranjeros que vienen al territorio colombiano hacia la década de los 20 y 30 a iniciar la labor arqueológica. Como les digo, sigue habiendo allí una mirada un tanto desligada del presente, pero de alguna manera va a empezar a aportar unas pautas hacia los marcadores estilísticos, que va a ser básicamente una de las grandes corrientes que dura como por más tiempo dentro de la arqueología. ¿Esto qué quiere decir? Que las características físicas y estilísticas de un objeto prácticamente funcionaron como marcador cronológico o funcionan como marcador cronológico. Por eso es que en arqueología, y bien lo menciona el doctor Sotomayor en su texto, como hay algunas máscaras que están ubicadas en un periodo y a una cultura en particular, y esto se hace a partir de esa aproximación estilística como ese marcador cronológico. Voy a la terminología usada, y voy a citar a Rossetti, es, abro comillas, estilos, grupos estilísticos, unidades estilísticas y modalidades estilísticas, cierro comillas. Todo esto, digamos, para indicar una temporalidad y una pertenencia a un grupo geográficamente localizado. Esta postura de la arqueología y utilizar los estilos como un marcador todavía se sigue utilizando, pero ha sido, digamos, ya reevaluado un poco en las perspectivas de la arqueología más contemporánea. Por otro lado, empieza a haber aquí una cierta división con la historia del arte, porque por supuesto la disciplina arqueológica divide esta metodología de la metodología propia de la historia del arte, pero a su vez la historia del arte va a también tener unas transformaciones metodológicas propias. En la década de los 60, por ejemplo, con una entrada y unas perspectivas mucho más amplias que vienen de la sociología, particularmente de la sociología del arte, se amplía este espectro sobre lo que es considerado artístico. Y si bien la antigüedad clásica, la antigüedad griega y romana, siendo piezas arqueológicas, se consideraban más desde el ámbito estético, piezas artísticas, aquí con esta introducción de la sociología se amplía el espectro y las historias del arte empiezan a introducir otros elementos que habían sido trabajados netamente por la arqueología. Es aquí cuando entran testimonios del Paleolítico, del Neolítico, de la Edad de Bronce, de la Edad de Hierro y, por supuesto, de la pintura rupestre. Y esto es tremendamente interesante. Aquí les estoy mostrando Cerro Azul en La Lindosa, en los límites de nuestro Parque Patrimonio Mundial de Chiribiquete. Y esto les decía que esto es tremendamente interesante en términos de la disciplina de la historia del arte porque para el caso colombiano, la primera vez
que se introdujo el bien arqueológico no como bien arqueológico, sino como un elemento dentro de la historia del arte, es decir, tratarlo como arte precolombino o arte prehispánico, fue muy recientemente, fue en 1983, a través de la edición, por primera vez, de los primeros compilados de historia del arte, que es la famosísima Historia del Arte Colombiano, editado por Salvat. Allí los primeros tomos, aunque pues digamos que hay una mirada claramente evolucionista en realidad y un tanto progresiva, los primeros tomos se dedican a contemplar lo que llamarían el arte precolombino. Ahora, esta mirada, por supuesto, concentra su atención en la dimensión estética y es aquí donde se converge un poco con estas tendencias de líneas estilísticas o estas unidades estilísticas de la cual la arqueología pues había utilizado. Entonces, esta aparente división entre la historia del arte vuelven y convergen con unos temas particulares. Especialmente podemos decir que se ha pasado de una mirada exótica y de curiosidad a dos vertientes. Por un lado, el de la cultura material, que está vinculada a la arqueología como un testimonio de contextos y correlacionados con una información particular. Y la otra mirada es la mirada desde esta idea del arte precolombino o el arte prehispánico, donde se hace un énfasis un poco más en las características estéticas. Este es un buen ejemplo, es un poco lo que vemos en el Museo del Oro en su gran mayoría, como el objeto arqueológico en realidad no lo estamos observando como un correlacionador de información, sino que en algunos casos, porque no voy a decir que es todo el Museo del Oro, pero en algunos casos nuestra contemplación es una contemplación más que todo estética, ¿no? Es decir, se concentra especialmente en el aprovechamiento del material, en el manejo tecnológico, en el color, en la forma, en el tamaño, por ponerles algún ejemplo. Esta mirada es también la que tangencialmente, o una de las miradas más bien, es una de las tantas miradas que se le ha hecho justamente a las máscaras de las cuales el doctor Sotomayor se refiere en su texto. Por un lado está esa dimensión estética, donde sobresale especialmente el aprovechamiento de la textura del material, el color, la forma, todas estas, digamos, en el vocabulario estético. Digamos que en primera instancia lo que más nos llama la atención es justamente cómo utilizan todo este repertorio de instrumentos visuales y estéticos. La otra mirada es justamente y en precisión, y acá les traigo como uno de los ejemplos pues, más clásicos, de la representación de la realidad. Entonces, evidentemente, pues somos herederos occidentales, hay un gusto particular por esa mímesis platónica prácticamente, por esa idea platónica de un elemento perfecto, y ese elemento perfecto está asociado a cuán fiel es el objeto en relación a una realidad aparente, ¿no? De ahí viene, de alguna manera, que se utilice o no se aprecien estas piezas como elementos interpretativos de otras ramas. Entonces, nos permiten identificar algunos indicios que, de alguna manera, el hecho de que sean tan precisas permite que lo podamos trasladar y que sea, digamos, un documento fiel, lo podamos utilizar sobre otras ramas, como puede ser la paleopatología. Bueno, creo que ese era como mi comentario en relación al comentario del doctor al texto del doctor Sotomayor. Doctora Paola, felicitaciones y muchísimas gracias por esos comentarios tan acertados a propósito del texto que fue leído del profesor Hugo Sotomayor Triviño. Si alguno de los concurrentes quiere tomar la palabra, bienvenido sea. Yo quisiera agregar una cosa a lo que dice Paola. Los médicos tenemos que tener un contradiscurso
las personas que trabajamos en historia, nos consideramos, de cierta forma, intelectuales, tenemos que tener un contradiscurso. El contradiscurso es el que ha planteado Paula. Lo nuestro no solamente es artesanía, es arte. Y así como se refieren a las particularidades raras, a lo exótico, la medicina también inventó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una palabra, la medicina tropical, las enfermedades exóticas. Entonces nosotros somos exóticos, lo nuestro es de segunda clase, eso hay que rechazarlo. Nosotros tenemos arte, un arte extraordinario. Les quiero mostrar. De la Academia de Medicina de Colombia, de Historia de Medicina. Les quiero mostrar esto. Sí, doctor, lo estamos escuchando. Bueno, entonces, Concuerdo. esto lo pongo yo. Esto es a contemplación, me acuerdo. Esto no es arte, claro que es arte, pero además es un arte realista. Tiene tanto valor como un molde de cera, como una fotografía. No solamente eran médicos mágicos, como se ha planteado, eran médicos que sabían diferenciar una cosa de otra, sabían diferenciar una condroplasia de la cromosomelia. Esto es un bocio, sabían diferenciar un bocio de otra cosa, sabían diferenciar. Había un pensamiento analógico, sí, pero también era un pensamiento que diferenciaba. Esto, un andrógeno, los famosos andrógenos de la cultura griega, aquí también los hubo, mire, masculino y femenino, posiblemente un síndrome de Klinefelter. Entonces, plantea diferente, una estética diferente. La parálisis facial, ¿acaso se puede representarme una parálisis facial que está cerámica? Miren cómo tiene las arrugas frontales y los órbitas, los párpados. Esta cultura malagana, absolutamente maravillosa. Personaje masculino, continuación del ojo derecho y lado izquierdo, el cuello. Enfermedad de Graves, hacia un lateral, un cervical con metástasis. Entonces, esto es arte y enseñanza médica. Esto es Mumil, una mujer que va con un mal de Pot en la costa caribe, en la ciénaga grande de Lorica. También esculpían una escultura, una acromegalia. Miren ese prognatismo tan severo. Escultura en piedra de cuarzo de Nariño. Y utilizaron piedras raras como esta sodalita, enano con escultura en piedra de Nariño. Entonces se dan cuenta, los médicos tenemos que tener un contradiscurso. No tenemos que tragar entero, tenemos que tener una sólida formación contra los que suponen que todo lo nuestro es oscurantismo y demás, y de medio pelo. Lo nuestro es de claridad y de buena altura. Gracias. Doctor Sotomayor, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sotomayor. Si alguien tiene algún otro comentario, si hay alguna participación. Tal vez uno de los ejemplos que pueden ser vivos en la área de la enseñanza a propósito de este título del trabajo que presentó el doctor Hugo Sotomayor sobre simbolismos y enseñanzas, los vemos clásicamente en el Museo de Cera de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, que aunque es más reciente, de los años 30, por Lisandro Moreno Parra y el profesor Manuel José Silva, que esculpieron a través de la cera varias de las características de algunas enfermedades más prevalentes en Colombia de esa época. Es así como se representan en cera piezas de pacientes, escala 1 a 1, de diferentes enfermedades, inclusive como la bartolenosis que presentó en una de sus máscaras el doctor Hugo. Entonces eso fue motivo de enseñanza, como también lo podría ser estas piezas arqueológicas
que han venido mostrando ustedes. Es así entonces que para esa época la escultura, por lo menos las máscaras, a través del arte, podían dar enseñanza, podían dar cultura y enseñanza. No solamente la parte desde el punto de vista artístico, que es muy importante, que es lo más recuperable, sino también desde el punto de vista de la academia. Porque para esa época no existía una buena fotografía y, por supuesto, una de las buenas formas para poder enseñar era a través de las máscaras. Todo a través de esta colección, de esta lectura y de este trabajo del doctor Hugo Sotomayor, los comentarios tan acertados de la profesora Paula Matiz, podemos hacer ejemplo de cómo el arte también puede servir para enseñanza en medicina, y en medicina colombiana, en medicina nativa nuestra, de Colombia realmente. Otra cosa interesante, el Museo de la Academia Nacional de Medicina creó un logo. Luego que tenemos un microscopio, el escudo de Malta, el escudo de Asclepio y una cabeza Tumaco. Parece que la medicina indígena es parte de nuestra herencia. No tenemos que renunciar a ella. Es arte, no solamente medicina, arte. Y les quiero mostrar otra cosa, como veo que hay tiempo, voy a mostrar otra cosa curiosa. Yo quisiera complementar, doctor Sotomayor, justamente en relación a lo que usted Sí. estaba mencionando, y es que evidentemente esa idea del contradiscurso yo creo que apunta, o pues bueno, desde mi perspectiva, apunta como a dos direcciones, o bueno, realmente como a tres. Por un lado, creo que una cuestión también de reevaluar muy bien los conceptos desde los cuales se construye pues ese discurso, esa idea de la curiosidad, la antigüedad, lo tropical, lo exótico, lo curioso, de alguna manera ya plantean unas diferencias que normalmente no son desventajosas, o sea, son unas diferencias que se colocan desde un ámbito de poder o un dominio pues mucho más claro y que automáticamente lo dejan a uno como relegado, ¿no? Países como Colombia lo dejan como relegado. Y en realidad es una cuestión netamente de la utilización del lenguaje. Por el otro lado, diría que hay esta idea de pensar un pasado totalmente desligado del presente, unos testimonios totalmente desligados del presente, cuando en realidad uno ve constantemente cómo son unas herramientas, como bien lo acabó de decir el doctor Faisal, unas herramientas constantes para la enseñanza, para la investigación, es decir, que constantemente estamos yendo y viniendo muchas veces aparecen como divididas, o sea, como un pasado que ya es inexistente. Y esa falencia de alguna manera, esa ruptura en relación al pasado, creo que, pues, permítanme la expresión, pero nos tiene fregados. Porque incluso también en el desarrollo médico, la semana pasada, a finales de esta semana, salía el artículo del periódico de cuando dejamos nosotros de producir vacunas. Ahorita viene siendo esta la discusión en boga. Y es muy interesante cómo se plantea, digamos, desde un ámbito histórico como un rompimiento total desligado del presente, y pues justamente por eso también se dan como los rompimientos de unos procesos pues que a la larga después vienen siendo cruciales. Y el otro punto, que en realidad decía que eran dos, pero en realidad son tres, es el ámbito de la enseñanza, justamente, que ya lo mencionaron pues ahora tanto en su texto como el doctor Faisal. Digamos que si en el ámbito de la enseñanza uno sigue reproduciendo un poco esas diferenciaciones y esos rompimientos, pues no solamente se pierde de mucho, sino que yo creo que rompemos unos procesos que son fundamentales. Mi comentario. Miren, les muestro esta cosa interesante. Aquí, para que vean el arte. Esto es arte colombiano. Y quiero mostrarlo. Aquí hubo. Vamos a acá.
No tiene nada que mirarle a ninguna pieza griega, nada que mirarle. Es arte puro, la arqueología. Creo que tiene que compartir la pantalla, doctor, porque no estamos viendo. Y creo que el doctor Galindo quería intervenir. ¿Cómo se comparte? Tienes que entrar Sí, ¿aló? a la exposición. Sí, doctor Galindo, lo estamos escuchando. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero felicitar al doctor Hugo Sotomayor y a la persona que hizo el comentario, que fueron bien interesantes. Yo ya le había escuchado al doctor Hugo en la Academia Nacional de Medicina una conferencia en que mostraba cómo muchos de nuestros aborígenes tuvieron la capacidad de dejar en sus obras el testimonio de algunas de las enfermedades tropicales y de algunas de las enfermedades que tuvieron nuestros antepasados, como la que mostraron en dos de las máscaras del día de hoy. Quería apenas comentar que así como él se dedicó a la escultura, yo escuché alguna conferencia sobre el arte y la patología médica y comentaba cómo algunos de los pintores, ya saliéndonos del territorio colombiano, algunos pintores que habían dejado algunos rastros de patología dentro de sus cuadros. Por ejemplo, la Mona Lisa de Leonardo ha sido muy analizada y muchos han dicho que tiene rasgos de algunas enfermedades, analizando la forma de sus manos, el cuello, etc. Y por ejemplo, en las Meninas de Velázquez se ve un caso de enanismo en uno de los personajes que hay en una de sus obras, tal vez así, en las Meninas. Y así en varios cuadros hay patologías que tratan de mostrarle a la gente cómo muchos pintores dejaron su testimonio de enfermedades. Hubo un rey de España, perdón, un rey de Francia, que parece que subió al trono no muy joven y tenía un síndrome como un síndrome de Klinefelter, tal vez, además de que había sufrido de disritmia cerebral. Quería hacer ese comentario simplemente para que siempre a través del arte hay manifestaciones de temas relacionados con la medicina. Muchas gracias por este pequeño espacio. Gracias. ¿Están viendo la presentación? ¿Están viendo la diapositiva? Muy bueno. No, doctor, Bueno. no estamos viendo su presentación. No, no se ve. ¿Cómo? Doctor Faisal, ahí abajito donde dice presentar ahora, precompartir pantalla. ¿El aquí? ¿Iconos? No. No. Y pones una ventana. Entra donde estabas. Aquí, compartir. ¿Muestra a ver? Y ponla. Mira, a ver. Ahora sí. No. Les toca pararse en la pantalla de la sesión en internet donde la tenemos abierta. Se salió el doctor. Se salió de la reunión. Sí. Creo que podemos dar unos minutos porque se volverán a conectar. Paula, muy interesantes los comentarios de la presentación del doctor Sotomayor, muy enriquecedor, muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Ya se volvió a unir el doctor Sotomayor. Doctor Sotomayor, ahí donde está, en la parte de abajo, dice presentar ahora. Le pueden dar a presentar ahora y les va a aparecer unas opciones donde pueden hacer una ventana y escogen la ventana donde está el PowerPoint. Perfecto, ahí está cargando. Ya vemos la presentación, doctor. Le toca activar el micrófono, doc.
Ahí mismo por donde compartió la pantalla está el micrófono en rojo para que le haga clic. Exacto. Y Ya ahora vuelvo te otra vez. entras acá. Listo. ¿Ya me escuchan? Sí, señor, ahora sí. Bueno, entonces, yo hace muchos años estoy dedicado a la paleopatología, a la arqueomedicina. Y he visto mucho arte. Estoy convencido, sin chauvinismos, que en Colombia, en Ecuador, en Perú, en México, en Guatemala, hay el mejor arte paleopatológico del mundo. Los griegos no tienen el arte que nosotros tenemos para representar enfermedades. Ni los africanos ni los chinos. Nada. Perdón. Ajá. Dame. Esto es una colección de bonita. Esto es. Esto también, esto. Guatavita, Furatena, y esto no saben qué es. El peñasco del Sutotausa, donde en 1541 se suicidaron un poco de indígenas desesperados por las pretensiones de los españoles. El suicidio colectivo. ¿Dónde queda? El Sutotausa. Machu Picchu, arriba. Guatavita y Furatena. San Andrés de Pisimbalá y Peñasco. Miren esto tan lindo, colombiano. Esto es parte de mi colección. Es muy lindo. Esto es maya, y colorido. Maya. Esto es piezas de 5.000 años de antigüedad, muy bonitas. La cultura Valdivia. Esto es Nazca. Estas son las cerámicas que presenté hoy. Jamacuaque, Nariño, Jamacuaque. Estas son las máscaras que poseo. Una máscara en cobre, una jadeica, una máscara que parece una máscara veneciana, una máscara de Jamacuaque, una máscara que tiene un peinado especial, una máscara de espóndilos, una máscara de onix, una de Ciro Pablo. Comparo con las máscaras de la Mesoamérica. Esto fue lo más importante lo que hubo en Ecuador y Colombia, el Spondylos Princess. Esa concha fue la que hizo que hubiese navegación entre Ecuador y Mesoamérica. Y lo que hicieron los mayas con esa concha, ¿te acuerdas? Y los peruanos con esa concha. Colombiano, ecuatoriano, colombiano, todo en cobre. Colombiano, ecuatoriano, colombiano. Esto es una ¿cómo Caracol. caracol se llama? ¿Cómo se llama, Paula, esto? Ocarina. Esto es un caracol. Una flauta de cobre. Representaciones de sexo. Una mujer encarnada sobre un hombre. La cultura tairona. Esto es un trío de hombres. Esto es una mano y un instrumento quirúrgico peruano que tiene una concha de espóndilos. Esto es un cascabel sinú. Y esto es milagros que veo de las monedas, el cascabel, un espejo de pirita, el instrumento quirúrgico para hacer preparación. Esto no tiene nada que envidiarle a ninguna obra que esté en el Louvre, ni en el Prado, ni en el Museo Británico, nada que envidiarle. El hombre sentado, la mujer sentada en el suelo. Esto, una posibilidad, una mujer preñada, Valeria, una mujer de niño preñada, y un hombre masturbándose sobre la tierra para fertilizarla, orinando. Una
mujer sentada, Valdivia. Valdivia, esta es una mujer, una niña sentada en el piso. Una mujer embarazada. Una mujer embarazada. El colorido, mira la cantidad de animales, sapos y ranas, 20 animales, utilizados como pendientes, la serpiente, el mono aullador, el caimán, las máscaras americanas y la pieza suavita de la niña. El azul, el rojo. Esto es los músicos. Esto es un músico enano por recortamiento de muslos. Estos son los músicos zenúes. Este músico zenú tiene una joroba. Está tocando un fotuto y una maraca. Los niños siempre representan a la mujer lactando con el seno izquierdo. Niño cargado, pues quien vaya. Niño cargado a la espalda, con una piedra coralina, con tumaco, zenú, tumaco, zenú, tumaco. Sacrificios infantiles, que desgraciadamente la sociedad colombiana de obstetricia plantean que esto es un parto, la que le mostré, se olvidan de que era un sacrificio infantil. Esto es importante. Esto es un personaje que está siendo torturado, la cuenca de los ojos vacíos, como una tortuga y un camán detrás, la llora. Esto es Nariño, devorado por un felino. Esto es un chica con un pájaro, una mujer castigada, unas incisiones en el pene. Esto es cultura del doble pene, la importancia del doble pene, un bastón, una cosa. Esto también relaciona el mundo de Ecuador y el sur de Colombia con Mesoamérica. A la mujer se la amarraba para quitarle el pelo, ese es la criterio. Aquí en Colombia, esto es un libro que va a salir, las mujeres no eran desvirgadas por los hombres jóvenes, eran desvirgadas por los hombres viejos, por los chamanes, por las madres que le metían los dedos. Para desvirgar. Y esto es un tremendo bustero con un pene interesante. Y estos son los penes que la mujer llevaba como collares. Aquí había prostitución ritual, las cocopinas. Esto es un recipiente para tener bebida y que la mujer bebiera a través del recipiente. Se no tenía que meter ese pene en la boca. Una chica haciendo cosas, pero un pene directo. No, pene flácido. Jaspe, cuarzo, hueso. La sexualidad también se representó enormemente en Colombia. Piedra, cobre, cerámica. Es un Kama Sutra colombiano. Esto es una posición 69. Esto es una cosa curiosa, porque la mujer acá y acá están mambiando coca. La coca es un potente afrodisíaco. La teta izquierda, el seno izquierdo, y parece gritando una reducción del cuerpo izquierdo. Esto es dolor para el lado izquierdo, dolor y enfermedad, dolor de aproximación a la muerte y la muerte sin dolor. Esto es lo que les muestro. Los bailarines son una chorrera de 1000 años antes de Cristo. Esto es mexicano, peruano, esto es mexicano, esto es Mangara. Miren, esto es una cerámica colombiana donde un hombre se disfraza de jaguar y está dominando a una mujer con poder. En México también pintan esto, una mujer y un hombre disfrazado de jaguar. Es una posición extrema.
¿Sabe lo que sí? Entonces, hubo contacto entre México y el sur de Colombia y el Ecuador. Hubo juegos sexuales, como demostré. Esto es muy chica. Esto es un un par de hombres. En Costa Rica, senos, senos, pene, doble pene. Famosos de chica. Es de piedra. Muere encaramada sobre el hombre. Muy sentada sobre el hombre. Un bebiendo coca. Un Kama Sutra. Esto yo tengo aquí en mi casa una doctrina que llamo doctrina triple X. Mira el contacto. Soy mexicano. Sumapo. Esto es mexicano. Pero esto es mexicano. Esto, Calima, Chorrera. Los perros eran muy parecidos, no tenían pelo. Eso no fue un albur, fue porque los hombres lo domesticaron, lo quedaron así. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor Álvaro Rodríguez. ¿Alguna pregunta? No tengo ninguna pregunta específica. Simplemente quiero felicitarles a todos los expositores, puesto que nos han dado esta cátedra magistral sobre las relaciones ancestrales, artísticas y toda la medicina. Cada reunión de estas se aprende muchísimo y recorre uno de la mano de ustedes, los que saben tanto, estos senderos tan interesantes de la cultura médica. Muchas gracias. Doctor Parra, Germán Parra, ¿tiene algún comentario? Germán. Ricardo, No, Hugo, muchas gracias, no, nada especial. Gustavo, ¿algún comentario? Doctor Sotomayor, siempre agradecerle este recuento y esta narrativa que yo creo que usted es de las pocas personas que lo puede llevar a cabo, muy enriquecedora. Y a Paula, pues ya le había comentado también que muchas gracias por esos comentarios muy especializados y como decía el doctor Álvaro Rodríguez, uno cada vez que los escucha aprende mucho en todos estos recorridos que hacen de la parte histórica. Muchas gracias. Con Paula hemos hecho un dúo dinámico de hace como 15 años, ¿no, Paula? Estamos trabajando con Paula en el Museo de San José, el Museo de la Academia. Un dúo dinámico muy importante. Sí, doctor. Justamente en las interdisciplinaridades, mirar las cosas de forma cruzada. Paula fue la que montó la investigación de los edificios de patrimonio histórico en Agua de Dios. Yo estaba trabajando con la senadora Nancy Patricia. Me dijo, búsquese una persona que haga el inventario de los edificios. Y ya la tengo, Paula Matiz. Y se convirtió en ley. Es importantísimo. Bueno, entonces eso es una mirada al pasado nuestro, un pasado absolutamente precioso, valioso en términos arqueológicos, artísticos. Creo que es un canto. No más. Gracias, Miguel Ángel, gracias a todos. Ahora mil gracias por tus comentarios. Gracias, doctor Sotomayor. Muchísimas gracias a todos los miembros de la sociedad y de la academia. Bueno, damos por finalizado en toda esta sesión de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Felicitaciones a todos los expositores y muy agradecidos los comentarios de todas las personas que intervinieron. Hasta una próxima oportunidad y buenas noches para todos.
Felicitación sincera y agradecimiento para Hugo y Paula. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.